propio decreto, el 148, y exige constituyente mediante uno nuevo. El presidente, que supuestamente fue elegido por la mayoría de los ecuatorianos, derogó el decreto 148, suspendido por la Corte Constitucional, y ahora emitió el decreto 153 para exigir una asamblea constituyente. Y como si fuera poco, el día de hoy, 20 de septiembre, le comunicó al CNE que debe continuar con el proceso. Noboa vuelve a hacer su misma jugada, su berrinche y su pataleta, esta vez para volver a enviar un decreto muy parecido, copy y pega, del decreto 148 que llama una consulta constituyente, sin tener que pasar por el filtro constitucional de la Corte. Esto ya no sorprende porque la Corte se lo habría derogado, por lo menos puesto en pausa. Deroga su recurso anterior y lo manda otra vez para así buscar pescado a río revuelto, por lo que él no quiere es Estado democrático, él no quiere elecciones, él quiere simplemente leyes a su medida para poder continuar con lo que tiene hasta ahora, llevándose los recursos para los más grandes y dejando prácticamente exprimido el pueblo. Por eso voy a contarte cuál es la estrategia y qué es lo que se está poniendo sobre la mesa en relación a estas estructuras mañosas. Por ahora es importantísimo que tu amigo Jorge Borrega te pide que dejes ese like, que comparte con todos, que suscríbete a YouTube y juntos pasemos a ver la siguiente nota. Aquí ha habido... El presidente Noboa manda la propuesta de Asamblea Constituyente directo al CNE. Usted me hace una pregunta que indiscutiblemente supone una cuestión muy grave para el país. Si aquello sucede, habrá una ruptura del orden constitucional. Los canales han sido explicados. Los canales han sido detallados, como siempre, con la seriedad y rigurosidad que requiere la institucionalidad y la esperanza del país. No con fábulas constitucionales que no le hacen bien al Estado. El artículo 444 se encuentra dentro del capítulo de la modificación o reforma constitucional. El capítulo de la modificación o reforma constitucional establece en el artículo 441 la enmienda, en el artículo 442 la reforma parcial, en el 444 que usted ha dado acertadamente lectura a la Asamblea Constituyente, pero falta el artículo 443 que expresamente señala que en todos los casos de este capítulo, enmienda, reforma y constituyente, en todos los casos de este capítulo, la Corte Constitucional realizará el dictamen previo para la selección de la vía. Es que esto es fundamental que se entienda. Nosotros vivimos un orden constitucional. Hay que salir, ahí está el 443, donde usted puede mirar que la Corte califica cuáles de los procedimientos previstos en este capítulo. Es decir, en todos los caminos de cambio constitucional. Vivimos un orden constitucional y imagine usted, entonces mañana cualquier grupo de personas de cualquier cantón se autoconvocan, dicen queremos hacer una constituyente y se ha hecho una constituyente en el cantón A o Z del Ecuador. Eso no funciona así. No, hay caminos. Si la ciudadanía quiere, usted daba lectura acertadamente, también lo puede hacer con el 12%. Si el presidente lo quiere, podrá convocar igualmente previo dictamen de la Corte o inclusive las 2/3 partes de la Asamblea. Eso es vivir en orden constitucional. No todo se puede llevar a preguntas a la gente. Hay ciertos temas que son indecidibles. Yo creo que el país necesita estabilidad, bajar la hostilidad. El capítulo de la modificación o reforma constitucional establece en el artículo 441 la enmienda, en el artículo 442 la reforma parcial, en el 444 que usted ha dado acertadamente lectura a la Asamblea Constituyente, pero falta el artículo 443 que expresamente señala que en todos los casos de este capítulo, enmienda, reforma y constituyente, en todos los casos de este capítulo,
la Corte Constitucional realizará el dictamen previo para la selección de la vía. Es que esto es fundamental que se entienda. Nosotros vivimos un orden constitucional. En toda sociedad llega un punto donde el sistema ya no permite salvarse desde adentro. El Ecuador vive hoy atrapado en su propio laberinto institucional. Un ejecutivo que intenta actuar, pero encuentra ataduras en una corte constitucional que suspende normas vitales para la seguridad de la ciudadanía. Una arquitectura estatal diseñada más para bloquear que para construir. No se trata de caprichos ni de populismo, se trata de supervivencia del Estado. La propuesta del Ejecutivo de convocar a una asamblea constituyente es en realidad una cirugía mayor, no para complacer ideologías, sino para extirpar los tumores que impiden que el Estado actúe frente al crimen organizado, la corrupción enquistada y la parálisis que carcome la administración pública. Algunos temen que abrir la Constitución sea encender una mecha. Yo diría que el incendio ya empezó y seguir discutiendo con cubetas de agua no lo va a apagar. La economía criminal aprendió a usar el sistema a su favor. Las bandas ya no se esconden en la sombra, se infiltran en municipios, financian campañas, manipulan licitaciones. El crimen se viste de legalidad mientras el Estado sigue atado a procedimientos de papel. ¿Hasta cuándo? ¿Qué nos pasa, Ecuador? La Asamblea Constituyente no debe ser vista como un salto al vacío, sino como una puerta de emergencia. Y como toda puerta de emergencia, se abre cuando el incendio está consumiendo todo. El momento exige audacia. No se puede enfrentar una economía criminal con un Estado atado. No se puede garantizar derechos con instituciones que no funcionan. No se puede gobernar con una arquitectura jurídica diseñada para el bloqueo. Por eso, si el pueblo decide que sea con una hoja de ruta clara, menos órganos de poder duplicados, menos privilegios constitucionalizados y más herramientas reales para ejercer autoridad legítima. La democracia no es inamovible, es perfectible y a veces para salvarla hay que reescribirla. Y en ese sentido, el llamado a una asamblea constituyente en este momento, a mí me parece que responde, por un lado, a una cortina de humo, es decir, ponernos a todos a hablar y a discutir respecto de los temas que él quiere poner sobre la mesa, porque hablar de la crisis en el sistema de salud no le conviene, hablar de los niveles de inseguridad no le conviene, y hablar ahora mismo de la eliminación del subsidio al diésel tampoco le conviene. Entonces es importante que, digamos, en esa estrategia política comunicacional, insertar un tema para ordenar o reordenar más bien la discusión en la que ha venido perdiendo puntos. Pero por otro lado, a mí también me parece que ese llamado a una asamblea constituyente obliga al gobierno a ponerse nuevamente en modo campaña, y ya vimos lo que implica para los ecuatorianos y sobre todo para las arcas fiscales, qué significa ese modo campaña. Lo vemos ahora mismo, ¿no es cierto? El día de ayer todos los ministros publicaban en sus redes sociales y decían que ya se habían acreditado 1.100 millones a los distintos, digamos, transportistas que se habían inscrito en este programa para el pago de compensaciones por la eliminación de subsidios. Entonces yo me pregunto, plata si había. Cuando reclamaban los enfermos afuera de las clínicas de diálisis por falta de pago a las clínicas y que no se podían atender, entonces decían que no hay plata. Daniel Noboa da de baja su propio decreto, el 148, y exige constituyente mediante uno nuevo. El presidente, que supuestamente fue elegido por la mayoría de los ecuatorianos, derogó el decreto 148, suspendido por la Corte Constitucional, y ahora emitió el decreto 153 para exigir una asamblea constituyente. Y como si fuera poco, el día de hoy, 20 de septiembre, le comunicó al CNE que debe continuar con el proceso electoral, esta vez sin pasar por la corte. Y justo también el día de hoy, el CNE declaró el inicio del referéndum 2025. Qué rápido es el sistema público de acá. Y justo también hoy, la bancada de ADN declaró que al estar el país en un proceso electoral, cualquier bloqueo podría llevar a denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral.
que conveniente. Y ya para que nomás tengas una idea, en el decreto 153 se fija una asamblea constituyente de 80 miembros, 52 provinciales, 22 nacionales y 6 del exterior, con una duración de 180 días, prorrogables hasta 60. 8 mesas temáticas, mesa directiva, audiencias públicas, etc. Menos mal que no vivimos en una Sí, que obra en democracia que pide lo que es el pronunciamiento de las personas por una consulta popular y es el primero que no respeta. Aquí ya la ciudadanía en su inmensa mayoría dijo no al trabajo por horas y el señor insiste con la misma pregunta. Aquí la inmensa mayoría dijo no al arbitraje y él insiste en mandar arbitraje en el tema de Quinzacocha para que se perjudique el pueblo, porque también le dijo que no en una consulta previa y también insiste en esto. O sea, quiere decir que vale lo que es la ley y la norma cuando le beneficia y cuando está en sus planes. Cuando no, automáticamente reniega. Y esto es lo que estamos viendo al hacer este tipo de dictámenes, el 148 y ahora el 153, el cual, mediante un decreto trucho, intenta pasar por encima no solamente la soberanía del país, sino de toda la norma establecida en el Ecuador. Esperemos no pase que la Corte le ponga un freno, pues no podemos seguir en este nivel de no respetar la ley. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.